Levítico capítulo 1. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después desollará la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Y el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas, y las hará arder todas sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará delante del Señor, al lado norte del altar, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre por encima y alrededor del altar. El sacerdote lo cortará en pedazos y los acomodará junto con la cabeza y el sebo, encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. El sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas, las ofrecerá todas y las hará arder sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Pero su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, la hará arder sobre el altar y exprimirá su sangre sobre un lado del altar. Le quitará el bucle y las plumas, y los echará en el lugar de las cenizas que está al lado este del altar. El sacerdote la partirá por las alas, pero sin dividirla en dos, y la hará arder encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Levítico capítulo 2. Cuando alguien presente como ofrenda al Señor una ofrenda vegetal, este será de harina fina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. La traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite, con todo su incienso, y hará arder sobre el altar la porción de ella como recordatorio. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas al Señor. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levaduras, untadas con aceite. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura y amasada con aceite, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás al Señor la ofrenda hecha de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción de ella como recordatorio y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas al Señor. Ninguna ofrenda vegetal que presenten al Señor tendrá levadura, pues no presentarás ofrenda quemada al Señor de cosa que contenga levadura o miel. Estas cosas las podrán presentar al Señor como ofrenda de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas.
Si presentas al Señor una ofrenda vegetal de las primicias, será de espigas tostadas al fuego. Presentarás el grano fresco desmenuzado como ofrenda de tus primicias, poniendo sobre ella aceite e incienso. Es una ofrenda vegetal. El sacerdote hará arder la porción recordatoria del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es una ofrenda quemada al Señor. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si la ofreciere del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, y la degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego, los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Después, ofrecerá de la víctima del sacrificio de paz, como ofrenda quemada al Señor, el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados, y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. Los hijos de Aarón los hará arder en el altar, sobre el holocausto que está encima de la leña, en el fuego. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor, si su ofrenda como sacrificio de paz al Señor es del rebaño. Sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. Si trae un cordero como su ofrenda, lo presentará delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego, los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Del sacrificio de paz presentará, como ofrenda quemada al Señor, el sebo y toda rabadilla extraída desde la raíz del espinazo, el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados, y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento. Es una ofrenda quemada al Señor. Si su ofrenda es una cabra, la presentará delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego, los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Después ofrecerá de ella como su ofrenda quemada al Señor el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados, y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento. Es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Todo el sebo es para el Señor. Este será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. En cualquier lugar que habiten no comerán nada de sebo ni nada de sangre. Levítico capítulo 4. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, lo cual resulta en culpabilidad para el pueblo, él ofrecerá al Señor un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado, por su pecado cometido. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Después, el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojando su dedo en la sangre, rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Luego, el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomará del novillo del sacrificio por el pecado todo el sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados, y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado, de la manera que se los quita del novillo del sacrificio de paz. Luego el sacerdote los hará arder sobre el altar del holocausto, pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus vísceras y su estiércol, el novillo entero, lo sacará fuera del campamento a un lugar purificado, donde se echan las cenizas, y los quemará en el fuego sobre la leña. Será quemado en el lugar donde se echan las cenizas.
Si toda la asamblea de Israel peca por inadvertencia, siendo el asunto ignorado por la congregación, y transgrede alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer, son culpables. Luego que tengan conocimiento del pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor y degollarán el novillo delante del Señor. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del novillo, y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo. También pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión. Derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después le quitará todo el sebo y lo hará arder sobre el altar. Hará con este novillo como hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Después sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer novillo. Este es el sacrificio por el pecado de la congregación. Si un dirigente peca y transgrede por inadvertencia alguno de los mandamientos del Señor su Dios respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable. Luego que se le haga conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante del Señor. Este es el sacrificio por el pecado. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará todo el sebo sobre el altar, como se hace con el sebo del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Si alguno del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, transgrediendo alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer, es culpable. Luego que se le haga conocer el pecado que cometió, presentará como su sacrificio por su pecado cometido una cabra, una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le extraerá todo el sebo, como extrajo el sebo del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar como grato olor al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Si trae una oveja como su sacrificio para el pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la víctima por el pecado. La pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le extraerá todo el sebo, como extrajo el sebo del cordero del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder encima del altar sobre las ofrendas quemadas para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y será perdonado.